Reciban todos un cordial saludo. A partir de este momento, tanto la clase de hoy como la de la próxima semana va a concentrar la atención en la otra compañía de teatro de la que tanto hemos hablado, el sistema inmune adaptativo. Particularmente en esta conferencia vamos a estar hablando de cómo se genera la diversidad de reconocimiento tanto en los linfocitos B como en los linfocitos T. Parte de esta información ya la tienen cuando estudiamos este elemento en la clase de anticuerpos, que fue la segunda de las conferencias, y adicionalmente en la clase de hoy vamos a ver cómo se produce la generación de tolerancia a los antígenos propios. Como hemos hecho con anterioridad, iniciamos la sesión con este gráfico, digamos, que puede resultar desde el principio un poco atemorizante por la cantidad de células y moléculas y componentes del sistema inmune que aparecen acá representados, pero como les dije desde la primera clase, iríamos desgranando progresivamente todas estas células y moléculas, entendiendo cuáles son sus características generales, cómo funcionan, el valor que tienen para la respuesta inmunológica y en este caso, fíjense cuánto hemos avanzado. En la clase de hoy vamos a prestar particular atención a los linfocitos B y T. Fíjense que todavía los estoy poniendo con un recuadro con líneas discontinuas. ¿Por qué lo hago así? Porque realmente solo veremos algunas características generales de las células y completaremos este contenido en la sesión siguiente. Esta lámina que aparece acá es una lámina muy parecida a una que vimos en la sesión 3 cuando estuvimos hablando de las características generales del sistema inmune innato. Si recuerdan, en aquel momento les decía que les sugería que a la hora de estudiar los contenidos del sistema innato y adaptativo hicieran el ejercicio de comparar estas dos láminas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes las tengan ambas frente se darán cuenta que estas dos láminas describen las características generales de ambos sistemas siguiendo aproximadamente las mismas pautas y podrán contrastar adecuadamente las características del sistema innato y del sistema adaptativo. El sistema inmune adaptativo incluye efectores celulares y moleculares. Dentro de los efectores celulares, por supuesto, los más relevantes, los que forman parte de este sistema son los linfocitos T, mientras que los actores moleculares de este sistema son los anticuerpos. No hago mención a las células B porque la actividad fundamental de las células B está relacionada precisamente con la secreción de anticuerpos. La respuesta del sistema inmune adaptativo, a diferencia del sistema innato, es una respuesta más tardía, o sea, no es una respuesta inmediata, y la razón que hay detrás la vamos a ir comprendiendo con esta sesión y especialmente la sesión siguiente, porque es que esta respuesta mediada por los linfocitos requiere un proceso de instrucción y un proceso de maduración a partir del reconocimiento de antígenos con los receptores de célula B y de células T. O sea, cuando estos receptores interactúan con los antígenos por mecanismos diferentes, se producen una serie de señales que requieren, o sea, que determinan la maduración de la respuesta linfocitaria y que toma un tiempo mayor que el que toma la respuesta del sistema innato, que ustedes saben que es una respuesta mucho más inmediata. Los receptores de antígenos, tanto los que se expresan en células B como en células T, se caracterizan por tener una alta especificidad y su distribución es clonal. ¿Qué significa? Hay clones, grupos de células B, grupos de células T, cuyo receptor de reconocimiento de antígenos reconoce, valga la redundancia, un determinado antígeno o, como ya ustedes conocen, un epítope dentro del antígeno. O sea, a diferencia de los receptores del sistema inmune innato que reconoce PAMS y DAMS, estos receptores sí son de alta especificidad y su distribución es clonal. Recuerden que en el caso de los receptores de PAMS y DAMS, la especificidad era baja y la distribución era no clonal. Por eso les decía que es importante contrastar estas dos láminas. Además, otra diferencia importante es que los receptores de reconocimiento de antígeno tienen una grandísima diversidad de reconocimiento y esta enorme diversidad hace que sea imposible que estén codificados en la línea germinal.
O sea, si ustedes recuerdan, los receptores, por ejemplo, los Toll-like receptors, sí están codificados en la línea germinal. O sea, si usted extrae el ADN de cualquiera de nosotros, usted podrá identificar el gen que codifica para cada uno de estos receptores. Sin embargo, en el caso del receptor B y del receptor T, no ocurre así. Aprenderemos qué características tiene la codificación genética de estos receptores, que algo ya vimos en la segunda de las sesiones cuando hablamos del tema de la recombinación de segmentos de genes, etcétera, en el caso de la formación del receptor B y de los anticuerpos. Recordarán que en esa sesión ya empezamos a conversar sobre estos temas. Y el otro elemento muy importante que diferencia el sistema innato y al adaptativo es que el sistema innato no tiene memoria, es una memoria de especie, pero no hay una memoria individual, de la experiencia del individuo. En el caso del sistema adaptativo sí hay una memoria individual, y cada uno de nosotros ha tenido una determinada experiencia de contacto con determinadas condiciones de peligro externas o internas al organismo, y en base a esas condiciones de peligro se habrá desarrollado una memoria inmunológica que es propia de cada uno de nosotros y que está sustentada precisamente, reitero, en la actividad del sistema inmune adaptativo o adquirido. De esa memoria hemos hablado más de una vez. En sesiones anteriores hemos mencionado que la memoria se caracteriza por ser cualitativa y cuantitativamente superior. Significa que es una respuesta más rápida, una respuesta con mayor cantidad de anticuerpos involucrados, mayor cantidad de linfocitos T involucrados. Pero además de esa cuestión cuantitativa, hay un elemento cualitativo que está de fondo, y significa que los anticuerpos tienen la clase adecuada para que la respuesta sea efectiva, que la afinidad de los anticuerpos por los antígenos es mayor, que las características de la citocina secretada por los linfocitos también está mejorada, digámoslo así, en esa respuesta de memoria. Es por eso que esa respuesta secundaria o de memoria ante un segundo contacto con un determinado antígeno se caracteriza, reitero, por ser cualitativa y cuantitativamente superior. Reitero, esta es una cualidad especial que distingue al sistema inmune adaptativo del sistema inmune innato, que si bien hemos hablado de una especie de memoria evolutiva que le permite reconocer aquellas situaciones peligrosas, en realidad el sistema innato no tiene una memoria individual de cada uno de nosotros, de nuestra propia experiencia, sino que cada vez que contacta con un antígeno, lo hace como si fuese por primera vez. Por supuesto, lo hace como si fuera por primera vez porque ya la evolución le ha enseñado al sistema innato a reaccionar de la mejor manera posible. Sin embargo, el sistema adaptativo, que es lo que estamos estudiando hoy, no puede hacerlo. El sistema adaptativo tiene que aprender cuál es ese antígeno y qué características tiene. Y es por eso, como mencioné en la lámina anterior, que toma un tiempo el proceso de reacción del sistema inmune adaptativo, y lo entenderemos mejor en esta sesión y especialmente en la sesión siguiente. Como hemos hecho en otras sesiones, les presento acá una lámina que parte de un gráfico de citometría de flujo, donde aparecen representadas las poblaciones fundamentales que se detectan en sangre, obviando por supuesto los eritrocitos y las plaquetas. O sea, estoy hablando de las poblaciones más ligadas a la actividad del sistema inmune: linfocitos, monocitos macrófagos y granulocitos. Los linfocitos provienen del proceso de linfopoiesis, que es una de las dos etapas de la hematopoiesis. O sea, está la mielopoiesis y la linfopoiesis. Los linfocitos T y B se generan a partir de la linfopoiesis en los órganos linfoides primarios, y sobra que les diga, ya ustedes lo saben perfectamente, que las células B completan su proceso de maduración en la médula ósea, mientras que los linfocitos T, en una etapa muy temprana de su formación, viajan hacia el timo y ahí completan su proceso de maduración. Aunque son solo dos poblaciones, yo siempre digo que al sistema inmune adaptativo le basta con estas dos poblaciones porque son dos monstruos. O sea, tienen una habilidad fabulosa de reconocer antígenos, una diversidad enorme de reconocimiento y con una afinidad y especificidad tremenda. Ya saben, las células B, su función está ligada a la producción de anticuerpos, mientras que los linfocitos
T se dividen en dos grandes grupos. Los T que expresan la molécula CD4, que son los llamados linfocitos auxiliadores o cooperadores, y los linfocitos T que expresan la molécula CD8, que tienen actividad citotóxica. En el caso de los linfocitos TCD4, eso lo veremos en detalle la sesión siguiente, tienen la característica de que su activación conduce a un proceso de diferenciación, de manera que hay diferentes subtipos de linfocitos auxiliadores que están nombrados acá: TH1, TH2, TH17, TH22, TH9, T regulador, que complica muchísimo el estudio del sistema inmune. Cuando yo estudié inmunología como ustedes en el pregrado, por allá por los años 90, alrededor del año 96, solamente se habían descrito linfocitos TH1 y TH2. Sucede que el desarrollo de la tecnología, de modelos animales, modelos de experimentación in vitro, ha venido a incorporar conocimiento al mundo de la inmunología, y una de las cosas que se ha comprendido mucho mejor es precisamente la diversidad de caminos, digamos, que siguen los linfocitos auxiliadores en su proceso de diferenciación, con todos estos patrones de respuesta, algunos de los cuales estudiaremos en la sesión siguiente. Aquí aparece representado de manera esquemática ese proceso de linfopoiesis. Recuerden que la linfopoiesis no solo involucra a los linfocitos T y B. Desde la primera clase habíamos hablado de los linfocitos NK, NKT, que son células del sistema inmune innato, particularmente NK. Las NKT son estas que están en una condición intermedia entre sistema innato y adaptativo, pero en cualquier caso también son linfocitos y por lo tanto se forman en el proceso de linfopoiesis. La linfopoiesis, ya saben, las células B en la médula ósea, las células T entre médula y timo. Acá también hay información que hemos revisado, si no recuerdo mal, en la segunda sesión de este curso, cuando estábamos introduciendo el tema de los anticuerpos, y era importante entender algunas diferencias básicas entre linfocitos T y B. Retomamos ese contenido porque es muy importante en este momento, y les recuerdo que los linfocitos B y T, sus receptores de reconocimiento de antígeno, en el caso del B, PCR, en el caso del T, TCR, pues se trata de moléculas que están expresadas en la membrana plasmática de los linfocitos. En el caso del BCR, tiene la peculiaridad de que puede reconocer los antígenos de manera directa, o sea, directamente, sin intermediación de ninguna otra molécula. El receptor de célula B reconoce los antígenos. Eso genera una serie de señales para el linfocito que terminan en su diferenciación a célula plasmática y la producción de anticuerpos. En el caso de las células T hay una diferencia muy significativa, y es que su receptor no es capaz de reconocer antígenos de manera directa, sino que requiere de la presentación del antígeno en el complejo principal de histocompatibilidad o MHC. Ya veremos a continuación las características generales del complejo principal de histocompatibilidad, pero reitero, el reconocimiento de antígenos no es directo. Otras diferencias importantes: el hecho de que el receptor de célula B, ustedes saben que se parece mucho a un anticuerpo. Habíamos hablado en la sesión 2 que esencialmente los anticuerpos y el receptor de célula B son moléculas idénticas, en un caso ancladas a membrana, en el otro se secreta. Incluso ambas moléculas, que vienen de un mismo clon de linfocitos, reconocen el mismo antígeno, aunque el reconocimiento puede tener diferente afinidad, porque, bueno, los anticuerpos pueden sufrir un proceso de maduración de la afinidad, pero el antígeno que reconocen, el epítope que reconocen dentro de un antígeno, es el mismo. Eso para el caso del receptor de célula B, que tiene 4 cadenas peptídicas, 2 pesadas y 2 ligeras, etc. En el caso del receptor de célula T, es un receptor que solo tiene 2 cadenas. Casi todos los linfocitos T tienen cadena alfa y beta. En el caso de algunas poblaciones tienen cadenas gamma y delta, son alrededor del 5% de los linfocitos, una cantidad pequeña de linfocitos, y no vamos a revisarla en detalle, solo recordar que esa población de linfocitos T gamma delta, al igual que las células NKT que mencionamos anteriormente, son parte de ese limbo, digamos, funcional entre sistema innato y adaptativo. Revisen
el gráfico que yo pongo siempre al inicio de cada sesión, donde están esos dos mundos o esas dos compañías de teatro, sistema innato y adaptativo, y encontrarán en el medio de ambos los linfocitos NKT y T gamma delta. Es por eso que la atención fundamental la vamos a centrar en los linfocitos T alfa beta, que son los más abundantes y con características peculiares del sistema adaptativo. El receptor de célula T, al igual que el receptor de célula B, necesita de moléculas adaptadoras para transducir su señal. Si ustedes se fijan en esta lámina, en ambos casos, se le ven como digo yo, paticas muy cortas a ambos receptores. Ambos necesitan moléculas adaptadoras y para el caso del receptor de célula T, las moléculas adaptadoras fundamental es la molécula CD3. No hay un linfocito T que no exprese la molécula CD3. Es por eso que para determinadas técnicas de caracterización de estos linfocitos, la propia citometría de flujo, es muy común que estos linfocitos se detecten a partir de la expresión de la molécula CD3. Fíjense, es muy importante que ustedes analicen los elementos que diferencian o que son similares entre el receptor B y el receptor T. O sea, ambos receptores están expresados en la membrana plasmática, ambos receptores necesitan de moléculas de correceptores, digamos, para transducir su señal al núcleo. Ambos receptores tienen una alta especificidad en el reconocimiento de antígeno. De hecho, ambos receptores tienen una región variable con una enorme diversidad en cuanto a la composición de aminoácidos, que es justo el sitio donde se anclan a los antígenos, el sitio de reconocimiento de antígenos, pero ya ustedes saben que el receptor B reconoce antígenos directos y el receptor T reconoce antígenos a partir de la presentación en MHC. Eso es una diferencia importante. Otra diferencia importante es que el receptor B tiene una especie de surrogado molecular secretado, que son los anticuerpos, mientras que el receptor T no, el linfocito T no secreta moléculas tipo receptor, perdón. O sea, el linfocito B secreta anticuerpos tipo receptor B, mientras que el linfocito T, ustedes saben que no secreta anticuerpos ni moléculas equivalentes al receptor de célula T. Esa es una diferencia importante. O sea, hagan el ejercicio de comparar aspectos en común y diferentes entre el receptor de células T y B, y creo que va a ser muy valioso. Aquí aparece representado ese fenómeno de reconocimiento de antígeno por parte del receptor T. Como ustedes pueden ver, el receptor T no reconoce el antígeno directamente, sino que reconoce el antígeno a partir de la presentación en una especie de surco que tiene la molécula MHC, tanto MHC clase 1 como MHC clase 2. Lo otro que pueden ver en esta lámina es que para el caso de los linfocitos que expresan la molécula CD8, que son los linfocitos citotóxicos, estos linfocitos reconocen los antígenos presentados en MHC clase 1, mientras que los linfocitos auxiliadores o cooperadores reconocen los antígenos en MHC clase 2. De hecho, las moléculas CD4 y CD8 se comportan como correceptores que guían un poco al linfocito para el reconocimiento de MHC clase 1 en el caso de CD8 y MHC clase 2 en el caso del CD4. Es por eso que es muy común que uno hable de linfocito CD4 positivo o CD8 positivo. Eso significa que en determinadas técnicas de inmunoquímica se detecta la presencia de la molécula CD4 o de la molécula CD8. Eso hace que un linfocito, si expresa CD4, es auxiliador o cooperador. Si expresa CD8, es un linfocito T citotóxico. Y ya saben con esta lámina la función de esas moléculas. CD4 y CD8 son correceptores que contribuyen al reconocimiento de antígenos en MHC1 y MHC clase 2. Y ya que estamos hablando de MHC1 y 2, pues vamos a dedicar un tiempo a algunas características de estas moléculas. Vamos a empezar por MHC clase 1. Lo primero que ustedes pueden observar en la estructura del MHC clase 1 es que está formado por dos cadenas peptídicas, una cadena alfa y una segunda cadena más corta, más pequeña, de menor peso molecular, que es la cadena beta 2 microglobulina. El segundo elemento que pueden observar es que el surco, ese espacio donde se coloca
el péptido que es presentado por la molécula MHC clase 1, pues está formado solamente por la cadena alfa. O sea, una característica del MHC clase 1 es que su surco está formado solo por la cadena alfa, mientras que la molécula beta 2 microglobulina le confiere estabilidad a este complejo. Lo otro importante es que en ese surco se colocan solo antígenos de naturaleza peptídica, o sea, derivados de proteína, y con un tamaño de entre 8 y 11 aminoácidos, o sea, relativamente corto. ¿Dónde se expresa MHC clase 1? Pues miren, están expresados en todas las células nucleadas. Todas las células que tienen núcleo expresan en mayor o menor medida la molécula MHC clase 1. ¿Quién reconoce a esa molécula MHC clase 1? Ya lo saben, los linfocitos T citotóxicos, o sea, aquellos que expresan la molécula CD8, el correceptor CD8. ¿Y qué tipo de antígenos se presentan? Ya vimos que eran antígenos proteicos, pero con una cualidad muy especial. Son antígenos intracelulares, o sea, antígenos que están dentro de las células. Son antígenos normales en muchos casos, que son parte de la dinámica de degradación de las proteínas en una célula, pero también, por supuesto, pueden ser, por ejemplo, antígenos derivados de un virus, que los virus infectan y por lo tanto sus antígenos están dentro de las células. Pueden ser antígenos que deriven de bacterias intracelulares, pueden ser antígenos que deriven de una célula tumoral. Todos esos antígenos proteicos se presentan a nivel de MHC clase 1. En el caso de la molécula MHC clase 2 también tiene dos cadenas, pero en este caso, si se fijan, el surco donde se ubica el péptido está formado por la combinación de la cadena alfa y beta. En este caso, el antígeno que se presenta también es un péptido, pero de un tamaño un poco mayor, entre 12 y 16 aminoácidos. El MHC clase 2 es reconocido por los linfocitos TCD4, auxiliadores, cooperadores, y tiene además una distinción. A diferencia de MHC clase 1, el MHC clase 2 está expresado en un grupo exclusivo de células, que son las llamadas células presentadoras de antígeno. Cuando hablamos de las células dendríticas en la sesión número 3, ya introdujimos el tema de las células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Otras poblaciones parecieran tener alguna cualidad de presentación de antígeno, pero hay artículos contradictorios, etcétera. Por lo tanto, nos quedamos esencialmente con estas tres poblaciones, dendríticas, macrófagos y linfocitos B. ¿Qué tipo de antígenos se presentan en MHC2? Bueno, ya mencioné antígenos proteicos, pero lo otro importante es que son antígenos exógenos, o sea, que son extracelulares. Las células capturan por fagocitosis, endocitosis, pinocitosis los antígenos, y esos antígenos que vienen del mundo extracelular son procesados y presentados en MHC clase 2. Correcto, así en esta lámina se representan, digamos, los elementos comunes y diferentes de las moléculas MHC clase 1 y MHC clase 2. El complejo principal de histocompatibilidad se caracteriza por tener una diversidad una diversidad molecular en lo que se refiere al sitio donde se coloca el antígeno, o sea, permite una diversidad enorme de presentación antigénica. Está formado por genes muy polimórficos, son los más polimórficos del genoma, e incluso tienen una característica especial, y es que estos genes que forman el MHC son codominantes. ¿Qué significa? Normalmente para un determinado gen, bueno, se expresa el dominante, el que viene de la mamá, el que viene del papá. En el caso del MHC se expresan ambos. Hay codominancia y eso genera una enorme variabilidad en cuanto a la composición de aminoácidos del surco donde se presentan los antígenos, lo que permite que haya una mayor capacidad de presentación antigénica. Otro elemento muy importante es que este fenómeno de reconocimiento de antígenos por los linfocitos T lleva a un concepto que se da en llamar restricción MHC. ¿Qué significa? Que los linfocitos T reconocen antígenos
en aquellas moléculas de MHC propias, ¿correcto? Y ese reconocimiento de antígenos en la molécula MHC propia puede darse o bien en la etapa de activación de los linfocitos, que estudiaremos en detalle la sesión siguiente, por ejemplo, las células presentadoras de antígenos, especialmente las dendríticas, que activan a los linfocitos T vírgenes, expresan las moléculas de MHC clase 1 y clase 2, y eso es muy importante en la activación linfocitaria, los linfocitos vírgenes, pero también ese reconocimiento de antígeno, esa restricción MHC, es muy útil en la interacción entre linfocitos T y células del sistema inmune innato, como los macrófagos, por ejemplo, para pasar información entre ambos sistemas. Y también es muy valiosa, y lo estudiaremos en la clase que viene, aunque mencionamos algo en la segunda sesión, en la interacción que se da entre linfocitos T y B. No sé si recuerdan que hablamos de una maduración de la respuesta de anticuerpos, cambio de clase, mayor afinidad, memoria, etcétera, que está determinado por la interacción entre linfocitos T y B. Esa interacción se da precisamente porque la célula B es capaz de expresar la molécula MHC clase 2 y permitir esa interacción entre el linfocito T auxiliador y la célula B. Y por supuesto, no solo estamos hablando ya de MHC clase 2, también para el caso de MHC clase 1 hay una interacción con los linfocitos CD8 tipo cognada, como se llama, o sea, hay una identidad en el reconocimiento entre un linfocito CD8 que tiene un determinado receptor de célula T y el antígeno presentado en ese contexto de MHC. En el caso de los CD8, recuerden que como pueden reconocer MHC clase 1 y el MHC clase 1 está en todas las células nucleadas, pues eso le permitirá al linfocito CD8 reconocer cualquier célula del organismo que esté infectada por un virus, que esté infectada por una bacteria intracelular, que se haya convertido en una célula neoplásica, tumoral, y cuando la reconoce, entonces se desatan los mecanismos de citotoxicidad mediado por los linfocitos CD8, que veremos más en detalle la clase siguiente. O sea, acá solo les presento ese fenómeno de restricción MHC que determina, esto es lo más valioso, que un linfocito T, o bien auxiliador, o bien citotóxico, desarrolle su actividad siempre a partir de una intermediación de la interacción entre el receptor T y la molécula MHC. MHC2 para los CD4, para los auxiliadores, y MHC1 para los citotóxicos, linfocitos T, CD8. Lo otro importante para cerrar este tema del MHC es que cuando los antígenos, o bien los antígenos intracelulares o los antígenos extracelulares, se insertan en la molécula MHC1, o sea, para insertarse en la molécula MHC1 o MHC2, sufren un procesamiento, hay una maquinaria de procesamiento y presentación de antígeno que incluye una diversidad importante de moléculas y que permiten, reitero, que los antígenos intracelulares vayan a dar al surco de MHC1, mientras que los antígenos extracelulares, que son capturados por fagocitosis, endocitosis, etcétera, por parte de las células presentadoras de antígenos, que son las que expresan MHC2, pues esos antígenos también son procesados y son cargados, digamos, al surco de MHC clase 2 para que sea reconocido por los linfocitos TCD4. Un fenómeno muy interesante y que tiene muchísimo valor precisamente en lo que estamos viviendo hoy con este tema de la infección con el nuevo coronavirus, pero también es determinante en la respuesta linfocitaria contra células tumorales, contra bacterias intracelulares, es el fenómeno de presentación cruzada de antígenos. Y para explicarlo necesito ponerles un ejemplo concreto que puede tener que ver precisamente con este tema del nuevo coronavirus. Este virus no infesta células dendríticas, ¿verdad? El nuevo coronavirus lo que infesta son, células epiteliales, etc. Cuando ocurre si eso es así, entonces la célula dendrítica que está patrullando los tejidos donde está ocurriendo esta infección viral, la célula dendrítica lo que puede hacer es capturar o bien partículas virales o bien las células infectadas que han muerto, etcétera. La célula dendrítica lo puede capturar porque la célula dendrítica es fagocítica, captura ese mundo antigénico.
pero como lo captura, o sea, ese mundo antigénico es extracelular, yo les acabo de contar que los antígenos extracelulares son incorporados a la maquinaria de procesamiento y presentación para terminar en MHC clase 2 y que sean reconocidos por los linfocitos auxiliadores. Si eso se cumple así absolutamente, entonces un linfocito TCD8 citotóxico nunca se activaría para atacar una célula infectada con un virus, porque el linfocito CD8 no se ha enterado que hay una infección viral, él está en el ganglio linfático esperando que alguien se lo cuente. Es por eso que en la evolución se ha fijado un proceso muy importante, que es este fenómeno de presentación cruzada y que solo lo hacen las células dendríticas. ¿Qué cosa es la presentación cruzada? Muy simple. Esa célula dendrítica que está patrullando los tejidos captura antígenos o captura células muertas, captura, en fin, por ejemplo, células infectadas con virus, y aunque son antígenos extracelulares, los incorpora, los procesa y una parte de esos antígenos se presenta en MHC2 para los CD4 auxiliadores y otra parte en MHC1 para estimular a los linfocitos TCD8. De esta manera el linfocito CD8 se entera que hay células infectadas con virus o que hay células tumorales, porque de no existir la presentación cruzada, el linfocito CD8 no se activaría. Solo se activarían las células T CD4. Por lo tanto, en otras palabras, presentación cruzada de antígenos significa que antígenos extracelulares son procesados y presentados en MHC1, lo cual es cruzado porque deberían presentarse solo en MHC2. Vamos a centrar la atención entonces en la linfopoiesis. La linfopoiesis es ese proceso que ocurre en médula y timo, donde madura la respuesta linfocitaria, linfocitos T y B. En la linfopoiesis ocurren dos fenómenos que son imprescindibles en la respuesta inmunológica. Esos dos fenómenos son, en primer lugar, la generación de diversidad de reconocimiento a los antígenos por parte del receptor B y el receptor T. Hemos dicho más de una vez que estos receptores tienen una enorme capacidad de reconocimiento de antígenos porque su diversidad de reconocimiento es enorme, tienen esta región variable donde se forma el complejo entre BCR y el antígeno directamente, o el complejo entre el receptor T, el MHC clase 1 o clase 2 y el antígeno, correcto. Pero esa enorme diversidad de reconocimiento surge precisamente en el proceso de linfopoiesis. Y el otro elemento imprescindible para la respuesta inmune efectiva y adecuada es la tolerancia a lo propio, o sea, el hecho de que los clones que aparezcan de célula B y T reconozcan, o sea, tengan poca afinidad por los antígenos propios, correcto, poca especificidad y afinidad por antígenos propios, lo que es extremadamente valioso para conservar la integridad del organismo y limitar procesos de autoinmunidad, etcétera, correcto. Por lo tanto, linfopoiesis es un proceso en donde se dan dos fenómenos muy importantes: la generación de diversidad de reconocimiento del receptor B y T y la tolerancia a lo propio. Aquí está representada la etapa, digamos, las etapas generales de la linfopoiesis para linfocitos T y B, que ya ustedes saben que ocurren en órganos diferentes y que van, digamos, por etapas. Este proceso de ontogenia va dándose por etapas. Hay etapas por las que transcurre la maduración de los linfocitos, en la que se expresan estos receptores de los que hemos estado hablando, y es interesante, si se fijan en este gráfico, sobre todo acá, lo que está en recuadro rojo, donde habla de la dependencia de antígeno, o sea, hasta qué punto estas etapas requieren de contacto con el antígeno. Y como ustedes pueden ver, en la etapa de formación de estos receptores y de expresión de estos receptores en membrana, no es necesaria la presencia de antígeno. O sea, esta generación de diversidad de reconocimiento es en ausencia de antígenos. Ocurre por determinados mecanismos que no dependen de la presencia de un antígeno. Y posteriormente, algunos procesos que vamos a estudiar en esta clase se dan a partir del contacto con antígenos propios. O sea, los linfocitos T y B entran en contacto con antígenos extraños ya en la periferia.
pero todo su proceso de maduración básica, digamos, donde se forman sus receptores de reconocimiento de antígeno, donde se seleccionan los linfocitos T y B maduros que van a ir a periferia, todo ese proceso ocurre primero en ausencia de antígenos y posteriormente a partir del contacto con antígenos propios. Los antígenos extraños están en periferia y será una experiencia después o posterior que vivirán estos linfocitos. Entonces, en lo que se refiere a la generación de diversidad, esto lo van a ver muy fácil porque ya lo vimos cuando hablamos de anticuerpos, incluso en aquel momento también, por supuesto, hablamos del receptor de célula B. La generación de diversidad de reconocimiento, si recuerdan, se genera al azar a partir de la recombinación de segmentos de genes. Y como ya vimos la lámina anterior, ese proceso de recombinación ocurre en ausencia de antígeno. O sea, el linfocito B recombina los genes de la región variable del receptor de célula B y el linfocito T recombina los genes de la región variable del receptor de célula T. Y todo eso lo hacen sin nunca ver un antígeno. O sea, en ausencia total no hay una guía de un antígeno para que ocurra ese proceso de recombinación. Ya ustedes saben que este fenómeno fue descrito por Susumu Tonegawa, ganó un premio Nobel y digamos que rompió un poco el dogma de que para cada gen hay una proteína. Simplemente en este caso hay segmentos de genes que se recombinan al azar y generan entonces ese segmento dentro del receptor B y T, que es el segmento que corresponde al sitio de reconocimiento de antígeno. Por supuesto, esto mismo aplica para los anticuerpos, ya ustedes lo saben, de la sesión número 2 que tuvimos en este. Bueno, esta lámina de alguna manera ya la hemos revisado. Aquí está representado para la cadena pesada y para las cadenas ligeras del receptor de célula B y por supuesto también de los anticuerpos, los diferentes segmentos de genes que existen. Ustedes saben que en la cadena pesada están los segmentos V, D y J que se recombinan al azar, mientras que la cadena ligera también recuerdo que les comentaba que tiene solamente segmentos V y J y además les hice mención que la mayor parte de los receptores B y de los anticuerpos expresan una cadena ligera tipo kappa y solo en caso de que haya algunos errores en la recombinación, etcétera, se expresa, que es algo que vamos a ver hoy, se expresa entonces la cadena lambda, ¿correcto? Por lo tanto, la mayor parte de los receptores de célula B y de anticuerpos expresa la cadena kappa. Y por supuesto acá, como aparecen en estos espacios en azul, digamos color morado, están entonces las regiones que corresponden a la región constante de los anticuerpos y del receptor de célula B, que ustedes saben que estas regiones no sufren esta recombinación, o sea, la recombinación al azar solo ocurre en los segmentos de genes que codifican para la región variable, o sea, para la región especialmente de reconocimiento de antígeno por parte del receptor B y por parte de los anticuerpos. Esta lámina ya la vimos, cadena pesada, cadena ligera, enzima RAC, se encarga de recombinar al azar segmentos VDJ, cadena pesada, VJ, cadena ligera, y la enzima TDT, para el caso de la cadena pesada, se encarga de incorporar nucleótidos al azar. Hacíamos esta misma pregunta en la segunda de las sesiones, ¿cuál de las dos cadenas estaría entonces aportando más a la diversidad de reconocimiento? Por supuesto que la cadena pesada, porque tiene tres tipos de segmentos, VDJ, incorporación de nucleótidos al azar, etc. Esta lámina también la revisamos en aquel momento. Aquí está representado de manera esquemática la formación de diferentes clones de células B, o sea, por la recombinación al azar y la incorporación de nucleótidos al azar, que es lo que hace la enzima TDT, pues aparecen clones de células B cuyo receptor de célula B y los anticuerpos que generan tienen una región variable de reconocimiento de antígenos diferente y por lo tanto interactúan con antígenos diferentes. Esa región variable de hipervariabilidad en la composición de aminoácidos aparece enmarcada en estos óvalos en rojo y aquí aparecen listadas las tres condiciones fundamentales que aportan a la diversidad de reconocimiento: recombinación al azar de segmentos de genes, inserción al azar de nucleótidos en cadena pesada y además el hecho de que la formación del paratopo, o sea, ustedes saben, esa zona
que está íntimamente ligada al sitio de reconocimiento de antígenos, pues el paratopo se forma por la combinación de una cadena pesada que se generó al azar y una cadena ligera que también se generó al azar, y cuando se unen, pues la diversidad de reconocimiento es aún mayor. Para el caso de la célula T y de su receptor ocurre esencialmente lo mismo. Lo único que en este caso no estamos hablando de recombinación de segmentos en cadena pesada y ligera, porque el receptor de célula T no tiene cadena pesada y ligera, lo que tiene es cadena alfa y beta. La cadena beta se comporta más como la cadena pesada del receptor B, o sea, es una cadena donde hay segmentos VDJ, donde la enzima TDT incorpora nucleótidos al azar, mientras que la cadena alfa se parece más a la ligera. ¿Por qué? Porque a la ligera del BCR me refiero. ¿Por qué? Porque solo tiene segmentos V y J y además no se produce esta incorporación de nucleótidos al azar. Por lo tanto, volvemos a la pregunta, ¿cuál de estas dos cadenas aporta más a la diversidad de reconocimiento de antígeno en los linfocitos T? Pues sería la cadena beta. Entonces, considerando, ahí terminamos este primer módulo de generación de diversidad de reconocimiento, y vamos entonces a la segunda parte de la linfopoiesis, o el segundo elemento valioso en la linfopoiesis, que es la generación de tolerancia a lo propio. ¿Qué sucede? La generación de diversidad de reconocimiento es al azar, o sea, esos clones de célula B y T, de manera azarosa por la actividad de la enzima RAC y TDT, generan receptor B y receptor T que reconocen un determinado antígeno. Pero ese proceso fue en ausencia de antígeno. Ahí no había ningún antígeno diciendo genera un receptor que me reconozca. ¿Está bien? Por lo tanto, es un fenómeno totalmente azaroso. Y como es azaroso, entonces una cantidad importante de clones de células B y T reconocen antígenos propios. Y el sistema inmune tiene que tener un proceso en el cual esos clones que reconocen antígenos propios, sobre todo con alta afinidad, son eliminados. Y ya aquí estoy poniendo un detalle importante. El proceso de eliminación se hace sobre aquellos clones que reconocen antígenos propios con alta afinidad. Antígenos propios. Aquí no hay contacto con antígenos extraños. El linfocito se selecciona a partir de reconocer o no antígenos propios. ¿Qué antígeno extraño reconocerán? No se sabe. Hay que ir a periferia y la historia del linfocito demostrará qué antígeno reconoce. Lo único que el sistema trata de asegurar es que al menos aquellos que reconozcan lo propio con alta afinidad se eliminen. Y aquí yo estoy usando no solo el término eliminar, sino regular, porque ya verán ustedes que también hay clones de linfocitos T y B que cumplen funciones reguladoras por determinadas características. Este fenómeno que vamos a describir es el fenómeno de selección clonal, generación de tolerancia a lo propio, y fue descrito, bueno, con las herramientas que se podía en los años 50 por Burnett, que también, por cierto, ganó un premio Nobel alrededor de esta investigación. Aquí aparece representado ese fenómeno llamado tolerancia central. ¿Por qué central? Porque ocurre en los órganos linfoides primarios, ocurre en médula y ocurre en timo. O sea, en médula y en timo ocurre esto que yo les voy a contar. ¿Qué significa? Significa que durante la ontogenia de linfocitos B en médula y de linfocitos T en el timo, aquellos linfocitos que no son capaces de expresar un receptor de célula B o T en membrana, pues es un linfocito que muere, o sea, es un linfocito que no es funcional. Hay una selección negativa, positiva. Solo quedan vivos aquellos linfocitos que expresan un receptor T y un receptor B. Yo siempre digo que esto es como una especie de photocheck. O sea, el linfocito B y el linfocito T recombinan sus genes, presentan el receptor B y el receptor T y es como un photocheck. Pasan por un control. Muéstreme su receptor. Si el receptor hace pip y suena, significa que está bien armado, el linfocito se queda vivo. Si no suena, el linfocito se muere. Hay una selección entonces solamente de aquellos clones de célula B y T que son funcionales porque expresan sus receptores. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es una etapa más complicada, porque en esa segunda etapa el sistema dice, ok, tú eres un linfocito B
y expresas tu receptor. Felicidades. Tú eres un linfocito T y expresas tu receptor. Felicidades. Ahora vamos a demostrar o a comprobar si ese receptor reconoce lo propio con alta afinidad. Si reconoce lo propio con alta afinidad, entonces los linfocitos mueren. Hay un proceso al revés de selección negativa. Solo sobreviven aquellos linfocitos T y linfocitos B que no reconocen lo propio. Primero hay una selección positiva. En esa selección positiva los que expresan los receptores sobreviven. Y luego viene una selección negativa. Aquellos que expresan sus receptores pero que reconocen lo propio se mueren. Aquí es al revés. Aquí si el photocheck pita, ¡pip!, usted se muere. Primero lo probamos si tiene receptor. Pita, ¡pip!, sí, se queda vivo. Y después probamos si ese receptor reconoce lo propio. ¡Pip!, pita, pues muérete porque reconociste lo propio. Y ustedes pueden pensar, bueno, profe, pero a ver, los antígenos se expresan en dependencia del tejido del que se trate. Los antígenos que tengan que ver con la actividad de los hepatocitos están en el hígado y los antígenos que tienen que ver con las células renales están en el riñón. Entonces, en el timo, por ejemplo, bueno, los antígenos que están son los antígenos tímicos. Por ejemplo, como los linfocitos T saben que no pueden reconocer la insulina, bueno, pues resulta que hay un complejo supramolecular que tiene como nombre aire, que se caracteriza porque tiene la capacidad de inducir en el timo la expresión de antígenos extratímicos. En otras palabras, de inducir la expresión de insulina en el timo. No para que la insulina tenga una actividad funcional, no para nada, sino para que la célula dendrítica pueda esa insulina mostrarla en forma de péptidos en MHC1 y 2 y que los linfocitos T cuyo receptor reconocen, estoy poniendo un ejemplo con la insulina, son muchos, ¿no? Pero poniendo un ejemplo, cuyo receptor de célula T, reitero, reconoce los epítopes de la insulina con alta afinidad, pues esos clones se mueran. O sea, en otras palabras, este complejo supramolecular es muy importante en ese proceso de selección negativa de los linfocitos T, porque aquellos antígenos propios que son reconocidos con alta afinidad llevan a la muerte del linfocito que los reconocen. En otras palabras, eso es obvio, hay personas que no tienen este complejo aire y si tienen deficiencias en el complejo aire, por supuesto que van a tener severos trastornos autoinmunes. ¿Por qué? Porque el linfocito T que reconoce, por ejemplo, la insulina, nunca ve la insulina en el timo y él cree que reconoce un antígeno extraño y sale a la periferia. Correcto, por lo tanto, este complejo supramolecular es muy importante en la selección clonal que se da a nivel tímica, del timo. Y en el timo ocurre otro fenómeno muy valioso, y es el hecho de que algunos clones de linfocitos T que reconocen antígenos propios con afinidad intermedia, en vez de morirse, el sistema los deja vivos y los manda a periferia como policías. Son los llamados linfocitos T reguladores. Son esencialmente de tipo CD4, o sea, cooperadores CD4 positivos. Ya verán más adelante si estudian, bueno, que hay linfocitos CD8 reguladores, etcétera, en la periferia, pero bueno, los más valiosos de los que estamos hablando ahora, que son aquellos que vienen del timo, son linfocitos auxiliadores, expresan la molécula CD4, pero desde que salen del timo, su función no es responder ante una situación peligrosa, sino todo lo contrario, es apagar, contraer la respuesta inmunológica. Son los linfocitos T reguladores tímicos o naturales. Tienen ambos nombres, naturales o tímicos. ¿Está bien? Sin embargo, si ustedes ven de este gráfico, no todos los linfocitos reguladores vienen del timo. También, y eso lo veremos en la sesión siguiente, en la actividad de los órganos linfoides secundarios, la interacción entre células presentadoras de antígenos y linfocitos puede llevar a que algunos linfocitos T vírgenes se diferencien a células reguladoras. Por lo tanto, el pool, el grupo de células reguladoras que tenemos nosotros es aquella que viene del timo y aquella que se genera en periferia. Son células que por lo general, la gran mayoría expresa un factor de transcripción que se llama FOXP3.
Las personas que no tienen FOXP3 desarrollan severas patologías en su etapa más temprana de vida, obviamente, porque no tienen a estos linfocitos que son reguladores y que participan en la contracción de la respuesta inmune, como aparece acá, inhibe la función de los linfocitos T efectores, inhibe la activación linfocitaria, etc. Esta tolerancia mediada por células T reguladoras es una tolerancia activa. ¿Qué significa? Digámoslo así, recuerden que en el timo se eliminan los clones autorreactivos, por lo tanto esa tolerancia es pasiva, simplemente esos clones autorreactivos no existen, es una tolerancia pasiva, no hay nada que hacer, no existen, pero los linfocitos reguladores tienen una tolerancia activa, porque ellos lo que hacen es apagar a los linfocitos que están actuando. Es por eso que la tolerancia se da a dos niveles, la tolerancia pasiva por eliminación de clones en el timo y la tolerancia activa por actividad de los linfocitos T reguladores. Aquí aparecen representados diferentes mecanismos por los cuales los linfocitos T reguladores actúan, ya bien sea por la liberación de citoquinas antiinflamatorias, interleuquina 10, TGF-beta, la producción de moléculas como galactina, que es un tipo de molécula de naturaleza glicolipídica que interactúa con determinadas moléculas en los linfocitos efectores que inhiben su actividad. Incluso tiene actividad citotóxica, se ha descrito en algunos modelos que los linfocitos T reguladores tienen actividad citotóxica a través de granzimas, perforinas, como habíamos visto para las células asesinas naturales. Además, expresan una molécula que se llama IDO. Esta molécula IDO la estudiaremos cuando hablemos de inmunoncología. Es una enzima que tiene la capacidad de consumir cantidades importantes de triptófano y producir quineurina, que es una molécula tóxica. Y bueno, también este complejo, o sea, la presencia de determinadas ectoenzimas como CD39, que lo que hace es que degrada el ATP, genera AMP y ese AMP es inhibidor de la actividad linfocitaria, etc. O sea, hay diversos mecanismos por los cuales una célula T reguladora participa en la contracción o apagamiento de la respuesta inmunológica. Que por cierto, como saben, repito, esa actividad de las T reguladoras, como ya dije, esos mecanismos aseguran esa tolerancia activa, o sea, el control activo de la respuesta inmune. Y en el caso de las células B, no hemos hablado de ella, también existe, por supuesto, ese fenómeno de selección clonal. El fenómeno de selección clonal para las células B igual pasa por una primera etapa en la que hay una selección positiva, o sea, aquellos linfocitos B cuyo receptor BCR está bien armado, es aceptado, son linfocitos que se mantienen vivos en esta primera etapa, y en un segundo momento se evalúa el contacto de ese receptor con antígenos propios. Si reconoce antígenos propios con alta afinidad, no se muere. El receptor B tiene la capacidad de reordenarse nuevamente. O sea, a diferencia de los linfocitos T, cuando un linfocito B reconoce un antígeno propio en la médula, en ese proceso de ontogenia primaria, reconoce un antígeno propio, el linfocito B no se muere, sino que el sistema le da la oportunidad de reordenar sus receptores. Ese receptor, esa región variable de reconocimiento se reordena, o sea, se seleccionan nuevos segmentos de genes y se expresa entonces ese nuevo receptor. Si el linfocito con el nuevo receptor no reconoce antígeno propio o lo hace con muy baja afinidad, se queda vivo. Si en esa segunda oportunidad sigue reconociendo antígenos propios con alta afinidad, bueno, mi amigo, te vas a tener que morir, ya te he dado dos oportunidades. Ese fenómeno se llama edición del receptor, o sea, a diferencia del linfocito T, el linfocito B tiene la capacidad de editar su receptor y tiene dos oportunidades para demostrar que no reconoce algo propio, me refiero. Y aquí termina esta presentación y los dejo con la introducción, digamos, de la sesión que viene. ¿Por qué? Porque en la próxima sesión vamos a hacer el nexo, el link entre sistema inmune innato y adaptativo. Yo cuando les hablé del sistema inmune innato les decía que una de sus funciones más valiosas era instruir al sistema adaptativo y que en esa función de instrucción
las células dendríticas juegan un papel central. En aquel momento hablamos de maduración de las células dendríticas, de esos cambios morfofuncionales que son tan valiosos. Ahora los vamos a retomar en la clase siguiente y vamos a entender cómo esa célula dendrítica madura e interactúa con los linfocitos y cómo se dan las diferentes fases de activación, ejecución de la respuesta del sistema adaptativo y contracción de la respuesta, y vamos una vez más a hablar de memoria. Concluimos entonces esta clase. Les deseo, como siempre, que estén todos muy bien de salud, y la próxima semana estaríamos terminando esta primera unidad del curso de Inmunología Básica y tendrían todo el conocimiento asociado a los componentes celulares y moleculares de la respuesta inmune, tanto innata y adaptativa, de manera que estarían ya en condiciones de realizar su examen parcial. Que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima actividad.